Hola tropa, hoy vamos a aprender cómo montar las redes en un casco M1 americano y cómo configurarlo para las tropas aerotransportadas en Normandía. Aquí tenemos las diferentes piezas que componen el montaje del casco. Por un lado tenemos el liner, que es la parte interior, donde iban todos los anclajes y correajes que iban a la cabeza del soldado. Por otro lado, la olla del casco M1, que era en realidad la protección que tenían para la cabeza. Aquí tenemos dos redes, dos de las que usaron las tropas aerotransportadas. Por un lado tendríamos la red de 1/4 y la de 3/4. Vamos a montarlo. Por un lado dejamos el liner de lado y comenzamos con la red sobre la olla. Usaremos la red de 3/4, colocamos la olla M1 en el centro y usamos el barbuquejo de la propia olla como tensor, que nos va a ayudar a tensar la red hacia adentro. Vale. Una vez tenemos la red ya perfilada sobre la olla, le damos un poco de tensión con este pequeño tensor que trae en la parte interna de la red. Hay una especie de cuerda, de trozo de la red. Nos va a dar tensión para que quede bien ceñida a la olla. Una vez tensado y ya montado, introduciríamos el liner, que terminaría por darle tensión a la red. De este modo. Os podéis ayudar de girar el casco y presionar sobre la propia olla para terminar de introducirlo. Por último, usamos el barboquejo de cuero que trae el propio liner para terminar de asegurar las dos piezas, pasándolo por encima de ellas. Y en este caso, ya que es un casco de tropa aerotransportada, anclaríamos también el barbuquejo de la propia olla, que tendría otra pieza que se introduciría hacia dentro del liner, anclándolo en sus corchetes. Y ya estaría. Ahora vamos a montar el yute, que servía para romper la silueta del casco. El yute es una especie de tela de saco, tela arpillera, que usaron en el día D para lo que acabo de decir, romper la silueta de lo que era la figura del soldado. La colocación tampoco tiene que ser precisa y en general debería ser bastante aleatoria. No os paréis mucho a la hora de su montaje ni nada. Entonces se colocaría de este modo. En este caso tenemos aquí un casco montado de la 101 aerotransportada para Normandía, que sería una red de 3/4 de pulgada, diferenciándose de esta que tenemos aquí, que es de 1/4 de pulgada, usada por el 82 en dicha campaña. El uso de las redes era bastante dispar. Si bien en general la de 3/4 fue usada por la 101 aerotransportada en Normandía y la de 1/4 por el 82, a partir de la campaña de Normandía, el 101 pasó también a usar la de 1/4 para el resto de la guerra. Hay que tener en cuenta también que era la British Made, se diferencia de la americana. En los pequeños nuditos, la americana era completamente lisa. Si nos vamos más atrás, esta red de 3/4 usada por el 101 en Normandía fue usada por el 82 en el Mediterráneo. Y luego tenemos un abanico de redes más amplio, como la red de 1 pulgada, 1,5 pulgadas, usada por las tropas aerotransportadas en el Salto del sur de Francia en agosto, o la de 1 pulgada, etcétera, etcétera. Como siempre os animamos a que investiguéis más profundamente sobre este tema, para que os quede más claro y veáis más ejemplos sobre fotos originales de las diferencias en las redes. Es un detalle que la gente normalmente no se para a mirar, pero que es muy importante y es bastante interesante conocer cada unidad usaba una diferente, o incluso sin red. Y es totalmente normal y habitual ver fotos en cualquiera de las campañas de cascos M1 sin ningún tipo de red, ni yute, ni nada encima. Antes de despedirnos, un detalle sobre el First Aid Kit. Si bien para Holanda se llevó en el casco, en Normandía nunca debéis ponerlo, bajo ningún concepto. Es un error muy común entre recreadores. Colocarlo aquí, en la parte frontal. Y no se usó en Normandía. En Holanda, sí. Esperamos que os haya sido útil este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Rompan filas!